Amén. Jesús el Cristo, el siervo de Dios. Mateo 12, del 15 al 21. Me dice, cuando lo tenga y todos en pie, leemos la palabra del Señor con toda reverencia, mis amados. Dice la Escritura: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma se agrada. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humeare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Bendito Señor. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, damos toda honra y gloria a tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Señor, dando gracias por cada beneficio, Señor, de los muchos que tú nos das a diario. Señor, gracias. Gracias principalmente, Señor, por la vida eterna, por la redención de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, por la reconciliación eterna contigo, provista por medio de la fe en la persona y obra de nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Gracias, Señor, porque en la vida de nuestro Señor, en la consumación de su sacrificio redentor, de su obra redentora, Señor, tú nos muestras, Señor, lo que a ti te agrada, Señor, y lo que esperas además de nosotros mismos, como discípulos de Cristo, como creyentes en su nombre. Señor, ministranos de principio a fin, precioso Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, por favor, y revélanos a Jesús como el Cristo en todo momento. Instrúyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor. Edifícanos en la fe preciosa de este eterno evangelio que nos has revelado. Lo pedimos por Jesús el Cristo, nuestro Señor. Amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. No sé por qué se sientan, la verdad. No entiendo. Pero bueno, quédense sentados. Bien, amados. Hay un detalle que se menciona quizá poco en los evangelios, y quizá en este evangelio de Mateo es el único en el que se hace este énfasis, y es el hecho de que el carácter de nuestro Señor Jesús en su manifestación, en su venida a este mundo en forma de hombre, tomando forma de siervo, dice la Escritura, el Señor tuvo el cuidado de no generar una expectativa equivocada acerca de su obra, acerca del propósito de su venida. Recuerde que los israelitas, los judíos de aquel tiempo, estaban en un momento en el que habían sido sometidos por el Imperio Romano, ¿verdad? Estaban bajo su gobierno, por así decirlo, y ellos anhelaban una liberación. ¿Ven, hermano? Anhelaban salir de esa condición, y ellos anhelaban derrotar a los romanos. De hecho, había habido algunas revueltas antes del aparecimiento del Señor Jesús, antes de su manifestación y de iniciar su ministerio. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor fue juzgado por el concilio de los judíos, y cuando fue llevado ante Pilato, había un delincuente ahí, ¿verdad? Alguien que habían apresado, que era un sedicioso, eso quiere decir un revoltoso, alguien que se había levantado contra
contra el imperio romano, ¿verdad? Ese era, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, ¿verdad? No, ahí estaban, no me acuerdo. Barrabás, hermano. Barrabás era un sedicioso, ¿verdad? Amén. Entonces, había entonces una efervescencia entre la gente buscando la forma de levantarse, ¿verdad? Como en armas o en contra de ese dominio romano. Amén. Y entonces el Señor, en medio de ese ambiente tenso, en medio de ese ambiente álgido de ansias de libertad, ¿verdad? Política, la gente anhelaba al Mesías, al libertador. Decía, es que tiene que aparecer el Mesías. Porque cuando Él venga, entonces Dios nos va a liberar. Pero entonces viene y aparece el mismo Hijo de Dios, ese Mesías prometido. Pero aparece con un perfil que no era el que ellos esperaban, hermano. ¿Verdad? Aparece con un perfil pacifista, un perfil bajo, ¿verdad? En el que no andaba el Señor queriendo levantar los ánimos de nadie en contra del gobierno. De hecho, estos mismos religiosos llegaron un día y le dijeron, Señor, le dice, Rabí le dice, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Debemos darlo? Es una forma de provocar una expresión de sus intenciones o de sus pensamientos que pudieran ir orientados hacia la contradicción o hacia la oposición al imperio. ¿Está conmigo, no? ¿Y qué les dijo el Señor? A ver, les dijo, enséñenme la inscripción de las monedas con las que compran, ¿verdad? Vaya. ¿Qué es lo que, quién está ahí? ¿Cuál es la foto que está ahí? La cara de César. Vaya. Entonces, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, él no estaba, él les dijo ahí, yo no me voy, de mí no esperen esa actitud de rebelión y de cambiar el estatus político. Yo no soy ese. Amén. Amén. Y entonces, por eso, hermanos, es que cuando Él se revela como el Cristo a sus discípulos, ¿recuerdan dónde fue, hermano? Cuando Él se revela a sus discípulos, cuando les pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Mateo 16, ¿verdad? Está más adelantito ahí. Si quiere, vamos por ahí, por favor, para que revisemos. Dice, ¿quién dicen los hombres o la gente? ¿Quién dice que soy? ¿Cómo me ve la gente a mí? ¿Verdad? Mateo 16, 13. ¿Ok? ¿Y qué le contestan ellos? Unos dicen que de Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos otros dicen que eres un profeta, a saber cuál, pero alguno, ¿verdad? Pero el común denominador de esas expresiones ahí, de esas referencias, ¿cuál era, hermano? ¿Cómo lo veía la gente? Elías, ¿qué era? Profeta. Juan el Bautista lo tenían como profeta. Jeremías era un profeta reconocido, ya muerto, pero reconocido, ¿verdad? Y en general, si no era alguno de esos, pero era un profeta. ¿Está conmigo, hermano? Y entonces, cuando viene la revelación de Dios a Pedro, porque fue revelación de Dios, y le recalco este punto que es importante, que usted y yo no lo olvidemos y que también lo tengamos presente cuando nosotros ministramos el Evangelio. El que revela al Hijo es el Padre. Amén. Entonces, cuando ahora el Señor
veamos esto. El Señor les dice, la gente, ¿quién soy yo para la gente? ¿Qué han oído ustedes? Que ¿Cómo me ve la gente a mí? Como Elías, Jeremías, Juan y los Bautista, algunos de los profetas. Vayan, está bueno, dice el Señor. No me ven como el Cristo, mire esto. O sea, les preguntó precisamente por eso, para que ellos se dieran cuenta que la gente no lo estaba viendo como el Cristo. ¿Por qué? Ahora pregunto, ¿por qué no lo veían como el Cristo? Porque el Cristo o el Mesías que ellos estaban esperando era un líder político. Era alguien que se opusiera al imperio y que se levantara en armas y que los liderara para liberarse del yugo romano. ¿Se entiende? Entonces ya no, este es un profeta, pero que el Cristo no, que el Cristo tiene que venir aquí con espada y con todo, pues, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Amén. Entonces, pero, como digo, Pedro en ese momento recibe la revelación de Dios, la revelación del Padre acerca de la persona del Señor Jesús. Y le declara el único que pudo contestar. Porque si usted ve aquí, a tenor de lo que se expresa en los versículos 3, en el versículo 14, aquí le contestan casi todos al mismo tiempo. Usted no se imagina los 12 barbudos ahí, todos participando. Pero cuando les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? No se atrevieron a decir nada, porque estaban pensando lo mismo que la gente. ¿Sí? Estaban siguiendo a Jesús, no porque creyeran, óigame por favor, no porque creyeran que Él era el Cristo propiamente, sino porque lo veían como un rabino, pues. Y un rabino, le voy a decir una cosa, un rabino, para que aceptara discípulos, era complicadísimo, hermano. ¿Verdad? Y el Señor, bien bonito, lo llamó, venite vos, venite. No, está bonito esto, no nos pidió muchos requisitos, ¿verdad? Como que le dijeran de repente ahí, le llamaran de un ministerio importante aquí, va a venir, ya mañana estás trabajando, hay que galarme. Nadie dice que no, pues. ¿Me entiendes? Entonces ellos siguieron y seguían al Señor porque precisamente lo reconocieron como un rabino y el Señor no les pidió condiciones para discipularlos, siendo un rabino, para ellos, ¿verdad? Pero no era el Cristo. ¿Se entiende? Por eso es que cuando el Señor les dice, ¿y quién soy yo para ustedes? ¿No? ¿Verdad? Se sintieron así como que dice, ¿qué les decimos? ¿Verdad? Porque Él ya les había declarado ser el Cristo. Cuando decía Él, el Hijo del Hombre, estaba refiriéndose a aquella revelación de Daniel en el capítulo 7, donde dice que vio a uno semejante al Hijo de Hombre que venía delante del anciano de días, que es el Padre, ¿verdad? Y que le fue dado dominio, reino permanente y todo lo demás. Y que en el cielo lo adoraron, ¿sí? A ese semejante al Hijo del Hombre. Entonces cuando el Señor Jesús decía, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido y no para servir, eso chocaba, pero entonces este es el Hijo de Dios, pues. O sea, no crea que ese concepto de Hijo del Hombre era así como de baja consideración, no. Ellos entendían y los líderes religiosos del tiempo de Jesús entendían esa referencia. Amén. Amén. Y por eso es que él decía, no, es que te blasfema, me está diciéndose, está haciéndose el hijo de Dios. Es que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y a sus discípulos se los decía, pero ellos no estaban convencidos. ¿Me explico? Hola, hermano. Como quien dice, va, este hombre, este rabino está bueno, dice cosas bien bonitas y hace milagros, pero con eso de que dice que es Hijo de Dios, no nos convence mucho, pero igual nosotros, vaya, andamos, ¿ves? ¿Está conmigo, hermano? Amén. Entonces, cuando Pedro le contesta, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Tú eres el Mesías. ¿Sí?
Y entonces le dice: Señor, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo dijo nadie, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén, hermano. Ahora, el detalle es esto, mire, y de paso el Señor le dice: y yo te voy a decir una cosa, Pedrito, no te vayas a creer que porque Dios te reveló esto vos sos más importante que los demás. Lo importante aquí no sos vos, que a vos te lo reveló primero. Lo importante aquí es que la revelación que te dio y lo que acabas de declarar conforme a lo que Dios te reveló, eso es lo importante. Porque esa es la petra, esa es la piedra, ese es el fundamento, la verdad eterna de Dios del mensaje del Evangelio. Y le dice el Señor: sobre esta petra. Le dice: tú eres Petros, una piedra pequeña. No eres tú lo importante aquí. Lo importante es la revelación que Dios te acaba de dar. Porque sobre esta petra, este fundamento, esta revelación, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero ¿a qué quiero llevarnos con todo esto, hermano? Versículo 20, mire lo que dice el versículo 20. Pocas veces leemos ese versículo, ¿verdad? Hola. ¿Qué dice ahí? Entonces mandó, les ordenó, les dijo: vaya, ustedes ya saben y ya tienen declarado que yo soy el Cristo, pero no le digan a nadie que yo soy el Cristo. ¿Están conmigo, hermano? Y les mandó que no dijesen a nadie que él era Jesús el Cristo. Mira aquí, está bien clarito, ¿verdad? Y la gente que dice que nosotros andamos viendo a Jesús el Cristo por gusto, o por pila, o por otra cosa. Ahora, ¿por qué? Entonces aquí alguien me preguntó una vez: ¿y por qué? ¿Y por qué el Señor ahí dijo que no diéramos? Y no era importante que la gente supiera. ¿Sabe por qué? Porque el concepto del Cristo que tenía la gente era lo que ya le dije: un líder político, un libertador político, pues, un revolucionario, ¿verdad? Que se levantara en armas contra los romanos y los liberara. Amén, amado. Amén. Por eso es que aquí en Mateo capítulo 12, cuando la gente venía a él dice que mucha gente le seguía y lo buscaban a él, óigame, porque sabían que él hacía milagros, amén, que él obraba sanidades, fundamentalmente, amén. Y entonces dice, le siguió mucha gente, dice, y sanaba. Sanaba a todos. Amén. Y entonces, démonos cuenta de esto, miren. Que si bien el Señor sanaba a las personas, pero su propósito no era las sanidades. Amén. Amén. Esas sanidades y esas señales que él hacía era para que la gente creyera en él como el Cristo sin que él tuviera que decirlo. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, por eso es que dice que en el versículo 16, Mateo 12, 16, dice, y les encargaba rigurosamente que no dijeran eso, pues, miren, ya lo sané, pero no le digan a nadie, quédense con la sanidad. ¿Y cuál era entonces ese propósito? Cumplir lo que el Señor había profetizado acerca de su siervo. Fíjense que en el libro de Isaías, del profeta Isaías, hay una confusión teológica de parte de los judíos. Cuando nosotros revisamos el capítulo 53 de Isaías, sabemos que está hablando del Cristo, ¿verdad? Hola. Sí. Va. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Empieza el versículo 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado la diestra de Jehová? Yeshua. ¿Ok?
¿A quién se le ha revelado el Cristo? Pero empieza a decir, subirá cual renuevo delante de él y como, ¿qué más dice? Como raíz de tierra seca, ¿verdad? Le veremos, mas sin hallar parecer en él y sin que le deseemos. Amén. Hola. Va. Y entonces, si usted y yo revisamos Isaías 53, para nosotros queda clarísimo que el Señor está hablando del Cristo. ¿Sabe qué dicen los judíos? No dicen que ese siervo es Israel. Dios habló de Israel como su siervo. Pero fíjense que hay una gran diferencia cuando Dios se refiere, y sí es cierto que en el libro de Isaías, se menciona a Israel como siervo del Señor, como siervo de Jehová. Pero fíjese que describe a dos tipos de siervo. Y está bien diferenciado cuando se refiere al siervo Israel o Jacob. Amén. Amén. Y cuando se refiere a su siervo, a su ungido, a su Cristo. Amén. Para que tengamos una idea, veamos Isaías 41, versículos 8 y 9. En este capítulo 41, Dios está hablando de Israel propiamente, del pueblo de Israel como siervo suyo. Amén. Ahora, pausa ahí. También este Israel que se está mencionando ahí es una sombra de nosotros. Hola. Del Israel espiritual. ¿Quién somos usted y yo para Dios? ¿Sus siervos? El apóstol Pablo dijo, siervo de Jesús el Cristo, ¿verdad? Llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Amén. Entonces usted y yo somos siervos del Señor Jesús. Y somos siervos de Dios por implicación directa, pues, porque Jesús es Dios. Jesús y el Padre son iguales. Amén. Ahora, dice así, miren, ¿qué dice el versículo 8? Pero tú, Israel, aquí le está diciendo, hablando a Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Miren, clarísimo, ¿verdad? Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Mire qué detalle. ¿Está conmigo? Pero ¿cómo describe a este siervo? Veamos las características de Israel como siervo de Dios. Versículo 10. No temas. ¿Por qué le dice no temas? Lo está describiendo como un siervo temeroso. ¿Sí? Como alguien que tiene miedo y le dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Sí? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, pongámonos nosotros ahí, y allí nos está hablando a nosotros. ¿Se entiende esto? No está refiriéndose al Cristo, se está refiriéndose a nosotros, al Israel espiritual, en aquel momento al Israel terrenal. Pero esta palabra, esta profecía, aplica para nosotros como el Israel espiritual. ¿Y qué nos dice el Señor? Nos dice, no teman, hijos. No desmayen, dice. No tengas temor porque yo estoy contigo. Esa confianza, hermanos, no la debemos perderla de vista. ¿Está conmigo? Aquí estamos relacionando los dos aspectos, ¿no? Y entonces dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te doy la fuerza para que te repongas al temor. Siempre, ¿qué dice? Te ayudaré. Esa promesa es para usted y para mí, hermano, recordemos. ¿Qué dice el Señor? Siempre te ayudaré. Entonces podemos sentirnos tranquilos como hijos de Dios, teniendo la certeza de que el Señor dice, yo no te voy a dejar solo. Te voy a dar la capacidad para reponerte ante tus temores. Amén. Porque temores como todo hombre tenemos. Amén. Ahora dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Ahí está, miren. Con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de la justicia de Dios? El Cristo. Entonces, ¿verdad que este siervo es el Israel terrenal allá, pero aplicado al Israel espiritual que somos nosotros? Amén.
Este entonces es un siervo débil, necesitado, temeroso. Y mire lo que dice en el versículo 14. Y dice, veamos el 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Amén. Eso nos está diciendo el Señor a usted y a mí. Quien te sostiene de tu mano derecha. Qué lindo, ¿verdad? Y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. ¿Qué temores podemos tener usted y yo en esta vida? En los cuales, o qué dificultades en las cuales el Señor no nos diga, no temas, hijo. Yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Amén, hermano. Esa seguridad, hermano, es algo que usted, de lo que usted y yo debemos echar mano. No debemos olvidarnos que el Señor está con nosotros. Aparte, el Señor dijo, aquí yo estoy con vosotros. ¿Algunas veces? No. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, miren, dice el versículo 14, ahí se nos pone bien bonito. No temas, gusano. Amén. Pero cuando dice gusano, hermano, se está refiriendo a una fragilidad. El gusano es una larva. ¿Sí? Es una larva que está en un periodo intermedio de su desarrollo para llegar a ser un insectito más bonito, ¿verdad? Puede ser una mariposa. Está conmigo, por lo general son mariposas, ¿verdad? Y las mariposas sí son bien hermosas, ¿verdad? Son bien bonitas. Pero antes fue un gusano. Entonces el Señor dice, no temas, gusanito. Estás como una larva ahorita, pero yo te voy a llevar a tu estado final. Amén. Yo te voy a llevar cuando puedas estar a la medida de la estatura del varón perfecto. Amén. Yo te voy a llevar hasta que el Cristo sea formado en ti. Eso nos está diciendo el Señor. Amén. Y dice, no temas, gusanito, ¿verdad? Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Y entonces hay una promesa de redención para este siervo Israel, que somos ustedes. Amén. El que, por implicación, es el pueblo de Israel que recibió el pacto. Amén. Ahora, además dice que es un siervo afligido y menesteroso. Mira, versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua. Amén. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. ¿Verdad que a veces que sentimos que nos ahogamos, ¿verdad? Y que el socorro no llega? Amén. Que el Señor dice, mire, no te preocupes, dice, yo oiré tu clamor. Y yo además, dice, no te voy a desamparar, papi. Qué bendición, ¿verdad? Como dice el apóstol, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ah? Qué lindo. Es que aquí vemos cómo se cumple esta palabra. Amén. Ahora, dice además que este siervo es ciego y sordo. Miren. Capítulo 42, versículos 18 al 20. Dice versículo 18: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? Ahora recuerde que el Señor nos ha enviado a predicar su evangelio, pero dice, mire, ustedes son cieguitos y son sorditos, ¿verdad? ¿Quién es ciego como mi escogido? Dice, y ciego como el siervo de Jehová. Amén. Nosotros, ¿verdad? El Israel terrenal y el Israel espiritual. Dice, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Amén.
Porque, mis amados, tenemos una condición humana que nos vuelve, ¿qué le dijera? Que nos vuelve débiles en esos aspectos. A veces nos cuesta oír la voz del Señor. Amén. A veces nos cuesta ver sus obras. Hoy mencionábamos algo antes al principio, ¿verdad? No nos damos cuenta de las bendiciones del Señor, que las tenemos en abundancia. Amén. Ahora, entonces este siervo, hermano, Dios dice que lo ha elegido como testigo, o sea, para ser testigo de las naciones. Amén. Y dice el Señor que y que usted y yo, como siervo del Señor, como ese siervo suyo, nos va a redimir. Precisamente por esa condición de necesidad, dice el Señor, yo te voy a redimir. Yo te voy a sacar de esa condición. Yo voy a llevarte a un estado en el que eso ya no va a ser problema. ¿Cuál es ese estado? Es la vida eterna, hermano. La redención es la salvación por medio del Cristo. Entonces ahí aparece el segundo siervo. ¿Está conmigo, hermano? Que se describe, fíjense, en el primer siervo, el siervo Israel, o el siervo terreno, que somos usted y yo, se describe en los capítulos 41, en parte del capítulo 42 y hasta el capítulo 48, hermano. Ahí usted va a ver y va a encontrar descrito a ese siervo y todas sus condiciones de necesitado. Amén. Ahora, en parte del capítulo 49 también hay algo de este siervo. Pero nosotros estamos en el capítulo 42. Esa cita de Mateo 12, 15, 21. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 12, 15 al 21 que leímos? Dice, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humeare no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Esto está en Isaías 42, versículos del 1 al 9. ¿Está conmigo? ¿Ya estamos en Isaías ahí? ¿Lo tiene? Entonces mire, como estábamos en Isaías, ¿verdad? Yo le leí Mateo, que hace referencia a esta cita de Isaías 42. Entonces, es importante que diferenciemos. ¿Por qué lo hace el Señor? Para que diferenciemos lo que es el siervo necesitado del siervo que ministra. Del siervo que ministra es el Cristo. Amén. El siervo que redime a su pueblo. El siervo que redime a su siervo necesitado de redención. ¿Está conmigo? Porque este siervo entra en una categoría diferente, en una categoría en una categoría especial, de un trato especial de Dios para con este siervo. Miren lo que dice capítulo 42, versículo 1. Entonces este siervo es claramente diferenciable, mi amado, del otro siervo que se menciona en esos mismos capítulos. En el capítulo 42, del versículo 10 en adelante, va a hablar de Israel. Pero en el versículo 1 al 9 está hablando del Cristo. Amén. Miren lo que dice, veamos ahí. He aquí mi siervo, dice el Señor, que dice, yo le sostendré. Ahora, ¿por qué le llama siervo? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de sí? El Hijo del Hombre. Hola. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Óyame, mire qué contradicción, por favor, póngame atención aquí. Dice que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y ese Hijo del Hombre tiene de parte de Dios la condición de Hijo de Dios. Pero dice, yo soy el Hijo del Hombre.
Pero este Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, ha venido en forma de hombre para servir, para cumplir el propósito de Dios. ¿Está conmigo? Por eso dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo soy el servidor de Dios, no el servidor de ustedes, ¿verdad? Sino el siervo de Dios. Amén. Y aquí lo aclara el Señor. ¿Está conmigo? 41 dice el Señor, he aquí mi siervo. Ahora, ¿por qué servidor? Porque el Cristo, viniendo en forma de hombre, tenía que someterse a la voluntad del Padre para consumar la obra redentora hasta en el más mínimo detalle, cumpliendo todas las profecías que Dios anunció en el Antiguo Testamento, más de 300 profecías. Increíble, ¿verdad? Solo Dios podía hacer eso. Entonces, por eso es que en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, encontramos aquellas frases que usted ya se las debe saber de memoria, de tanto que se las he mencionado cada vez, bastante seguido, ¿verdad? Que dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, si quiere leerlo conmigo, yo se lo voy a leer. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, teniendo las mismas condiciones de Dios, estando en la misma naturaleza, compartiendo la misma naturaleza divina. ¿Está leyendo conmigo o todavía anda buscando ya por Apocalipsis? Filipenses 2, del 5 al 11. Rápido, hermano. Como cuando busca un anuncio de TikTok ahí, ¿verdad? En el teléfono. ¿Ya? Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, es decir, estando compartiendo la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Qué precioso, ¿verdad? Y todavía hay ignorantes ahí que dicen que Jesús no es como Dios, que no es igual a Dios, que Jesús es una creación del Padre, que Jesús es solo un profeta. Imagínense qué ignorancia. Cuando la Escritura declara con toda amplitud que Él es igual a Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él, óigame, ¿qué es despojarse a sí mismo? Es desvestirse y quitarse, en el caso de forma figurada, su condición de gloria. ¿Sí? Con esa gloria, ¿se acuerda de lo que le dijo el Señor cuando oró? Glorifícame al lado tuyo, dice, con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Oh, qué barbaridad! Ahora, dice, se despojó a sí mismo de su gloria, hermano. ¿Cómo dice? Tomando forma de siervo. Cuando el Señor Jesús vino en forma de hombre, precisamente cumplió lo que el Señor dijo aquí. He aquí mi siervo. Estaba diciendo, el Cristo va a venir como un hombre que va a cumplir mi propósito, como un servidor mío. ¿Está conmigo, hermano? Hasta ahí vamos a dar la lectura de Filipenses capítulo 2. Allá en su casa termine de leerlo hasta el versículo 2. Tal vez se lo aprenda. Ahora dice, he aquí mi siervo, capítulo 42, mi escogido. Ay, qué lindo, ¿verdad? Mire, entonces es las características del siervo ministrante, que es el Cristo. No son las mismas del otro siervo, ¿verdad? Por eso es que cuando los rabinos y los maestros de la ley judía dicen que Isaías 53 está hablando de Israel, están totalmente equivocados. Porque Israel no puede morir por sí mismo. Y en el versículo 11 del capítulo 53 dice, dio su vida hasta la muerte. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces no es Israel. ¿Se entiende? Es alguien más, es el Cristo. Amén. Es este siervo ministrante que dice el Señor aquí, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces dice las características del siervo ministrante, que el Señor se alegra en su siervo. Se regocija en él.
Amén. Mi alma tiene contentamiento en él. Y dice algo más. He puesto sobre él mi espíritu. La obra del Cristo, hermanos, si tuvo un corredentor, fue el Espíritu Santo. No fue María, claro. Amén. Así es, amén. Porque el Espíritu Santo estuvo con el Cristo durante todo su ministerio y lo acompañó hasta la cruz. Amén, hermano. Amén. Entonces, por eso dice, he puesto sobre él mi espíritu. Amén. ¿Y qué dice el Señor cuando declara su venida a este mundo como ese profeta eterno de Dios que traía el anuncio del Evangelio? Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Sí, me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Anunciar el Evangelio, dice, a los abatidos, a los que están derrotados. A proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Entonces, el Espíritu Santo acompañó la obra del Cristo y lo fortaleció hasta el final, allá hasta el momento de entregar su vida por nosotros. Amén. Ahora dice, mire qué lindo. He aquí, he puesto sobre él mi espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Y si usted quiere ver al Dios Trino, ahí tiene usted al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Dios, he aquí mi siervo, el Cristo. He puesto sobre él mi espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sencillo, ¿verdad? Ahora dice, él traerá justicia a las naciones. Esa palabra, hermanos, es la que diferencia al Cristo de Dios del Cristo que los israelitas habían imaginado en su mente. Del Cristo que ellos habían fabricado religiosamente. Así como ahora las personas y las religiones y las denominaciones cristianas evangélicas han hecho y han dibujado un perfil y un Cristo que no es, un Jesús que no es el Cristo, ¿me explico? Un Jesús que le dice, ay, por favor, aceptame, déjame entrar a tu corazón, no seas malito, yo quiero habitar en ti. Yo te quiero salvar, hijo. ¿Verdad? Como si es un favor el que le estamos haciendo. Como si el necesitado fuera él. Venita, como no importa, papito, lo que hagas. No, vos solo recibime. Ya estuvo. Esa es la distorsión del verdadero Cristo de Dios, que está revelado en el Evangelio de Dios, en toda la Escritura, que ahora la mayoría de congregaciones ha perdido. Y que la mayoría de pastores están predicando un Jesús que no es el Cristo. Están predicando un Jesús a la manera de la comprensión limitada, torpe y reducida de la gente. Jesús está para que me bendiga, para que me prospere, para que me proteja, para que me dé trabajo, para que me sane. Ideal. Entonces Él no es Dios, Él es nuestro servidor. Él es nuestro mandadero, el que hace lo que nosotros queremos. No, hermano. Hola. Amén. Jesús es Dios. Amén. Él es Señor, Él es soberano, Él hace como quiere. Amén. Él no necesita de nosotros. Así es, amén. Los hombres necesitan de Él. Es más, si no creen en Él, como Él dijo, van a morir los hombres en sus pecados y están condenados eternamente a una eternidad sin Dios. Amén. ¿Qué le parece? Y la gente pensando que le está haciendo un favor a Dios. Y los religiosos que se dan golpes de pecho y se hacen los grandes santulones ahí, vestiditos de tal o cual forma, haciendo tal o cuales rituales ahí medio raros, ¿verdad? Diciendo que tienen que hablan en lenguas y todo lo demás. Hermano, y ni siquiera conocen a Dios. Porque al Cristo en el que están creyendo está tan distorsionado como el que creían los judíos cuando el Señor vino. Es que el Cristo nos tiene que sacar de este problema.
¿Está conmigo, hermano? Amén. El Cristo tiene que levantarse en armas con nosotros y derrotar a estos desgraciados romanos. Y entonces el Señor dijo, momento, yo no soy ese Cristo que ustedes dicen. Yo soy el siervo del Señor. Y yo no vengo para establecer un reino en este mundo. ¿Qué dijo el Señor? Mi reino no es de este mundo. Lo aclaró, ¿verdad? Ahora, aquí dice el Señor, mire, Él traerá justicia a la nación. ¿Qué es lo que traería? Justicia. Justicia. No dijo, Él va a traer liberación de la opresión, ¿verdad? Justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia? Es el hecho de declararnos a los injustos, justos. Pero para eso Dios envió a su Mesías Cristo, porque Él traería su justicia. La justicia de Dios no podía ser satisfecha, ni puede ser satisfecha por ningún ser humano, porque nadie puede pagar por sus propios pecados. Dios no acepta el pago de ninguna persona, bajo ningún concepto, ni esfuerzo, ni dinero, ni privaciones, ni todo lo que te quiera, por el perdón de sus pecados. La justicia de Dios se satisfizo en el sacrificio de su Hijo. Amén. Él lo mandó con el propósito de consumar la obra del Cristo y de, mediante el sacrificio de sí mismo. Si seguimos leyendo después del capítulo 6 de allá de Filipenses capítulo 2, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, mire, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el propósito del Cristo era precisamente satisfacer la justicia de Dios mediante la expiación del pecado, mediante pagar con su vida, con su sangre sin pecado, nuestro pecado. ¿Y qué dice ahí por el versículo 8 en adelante? Por lo cual dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es Señor, es Dios, para honra y gloria de Dios Padre. Amén, amén. Ahí lo tiene usted en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. La justicia de Dios fue satisfecha solo por el Cristo. Porque en él, dice Isaías 53, que habla del Cristo, versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, dice, no enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores. Amén. Dice que le voy a leer rapidito Isaías 53, ¿verdad? Entre otras cosas que dice. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y aquí viene el detalle importante. Veamos el capítulo 10, versículo 10 del capítulo 53 de Isaías. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo a su Cristo, al Señor Jesús, sujetándole a padecimiento hasta la muerte, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Se da cuenta que el propósito del Cristo era satisfacer la justicia de Dios mediante la expiación, mediante el pago por el pecado en lugar de nosotros, ¿verdad? Y eso implicaba morir, poner su vida como pago por el pecado. Amén. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, no se va a quedar muerto, dice el Señor. Va a resucitar y va a tener descendientes, usted y yo, los hijos de Dios. Amén. Verá linaje
Vivirá eternamente, eso quiere decir por largos días. Es que, óigame, la muerte no podía detener al Cristo, porque Él es Dios. Amén. Mi vida nadie me la quita, dijo el Señor Jesús. Yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Ahí se equivocó Satanás. Satanás creyó que matando al Cristo se acababa. Se la suche. Está en forma de hombre ahorita, ya no vuelve. Pero Él venció la muerte. Y aquí está profetizado. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Y cuál es el resultado de esa expiación del Cristo? Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Va a haber un resultado de ese sacrificio. Amén. Y quedará satisfecho. ¿Qué dijo el Señor Jesús allá en la cruz? Consumado es. Amén. Por su conocimiento, dice. Es decir, a través de conocerlo a Él, justificará mi siervo justo a todos. Está bien. A muchos. La justicia de Dios, hermanos, está disponible para todos, pero no todos la reciben, porque no todos creen en el Señor Jesús como el Cristo. Y si no creen, por eso es que dice el Señor, si no creéis que yo soy el Cristo, en vuestro pecado moriréis. No hay justicia de Dios. Pero Él traerá, dice allá Isaías 41, la justicia a las naciones, porque esta justicia de Dios no era solo para los israelitas. La justicia de Dios en el Cristo, en su siervo, en el cual Él tiene contentamiento, es una justicia para todas las naciones. Amén. Pero dice, esa justicia no va a ser para todos, va a ser para muchos, para los que crean en Él. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Las iniquidades de quién llevó el Señor en su pueblo? De los muchos que habíamos de creer en Él. No de todos, porque no todos creyeron. Regresemos a Isaías 42 entonces. Y dice, mire, Él traerá justicia a las naciones. Amén. No gritará, y aquí viene el detalle, ¿bien? Ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Que el Señor no venía para ser un revoltoso. El Señor no venía para levantar al pueblo, ¿verdad?, en armas y para hacer revolución política. ¿Está conmigo, hermano? Clarísimo, ¿verdad? Y por eso es que el Señor les dijo, miren, no les digan a nadie. ¿Por qué? Porque si la gente empezaba a hacer notar más al Cristo con lo que hizo, bueno, cuando entró a Jerusalén, antes de la Pascua, dice que la gente le tiraba ramas y todo, ¿verdad? Y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo reconocieron como el Hijo de David. Amén, hermano. Amén. Ahora, por eso pero el Señor dice que en más de una ocasión lo quisieron coronar como rey y Él se escapó de ellos, porque el propósito de Dios no era ese. Amén. Ahora dice, versículo 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pablo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y esto habla de la actitud, óyame, amorosa, misericordiosa del Cristo, para redimir al necesitado y para redimir al que está en condición de muerte, hermano. Cuando dice la caña cascada, que es esa cañita delgadita, ¿me entiendes? De los pantanos, ¿verdad? Esa que se quiebra bien fácilmente, dice, no la quebrará. Él va a actuar con tal amor y tal misericordia por esos necesitados de redención. Y si hay alguna llamita que esté por apagarse, no la va a apagar de un solo. Dice, no. Amén. El Señor trae vida. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque su reino no es un reino de este mundo. Porque su reino no es un reino humano, es un reino espiritual. Y porque Él viene para restaurar el alma, ¿verdad? Dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a los quebrantados de corazón, dice, ¿verdad? Sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, eso es espiritual, hermano. Eso no tiene que ver con nada de las cosas de este mundo. Por eso es que el Cristo que tienen en la mayoría de denominaciones cristianas evangélicas
o el Jesús que tienen no es el Cristo, hermano. Y por mucha devoción, por muchas cosas bonitas que haga, no conocen a Dios, no son salvos, no son hijos de Dios. Triste, ¿verdad? Y puede parecer que estoy loco y que estoy diciendo blasfemias o qué sé yo, herejías. Pero hermano, es la realidad espiritual de la fe del Evangelio, que estaba perdida aquí con los israelitas cuando el Cristo vino, y está perdida hoy cuando el Cristo está por venir, hermano. Amén. Amén. Ahora dice, por medio de la verdad traerá la justicia. Él es la verdad. Amén. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y los gentiles, aquí dice costas, pero la traducción correcta es: los gentiles esperarán en su ley. ¿De qué ley? Amén, amado. Amén. Cuando dice no se cansará ni desmayará, quiere decir que el Cristo tenía que llegar hasta consumar plenamente la obra de Cristo. Por eso es que cuando Pedrito le dijo, Señor, nada malo te conté, apartate de Satanás, le estás haciendo estorbo. Vos no pones la mira en las cosas de arriba, estás viendo solo las de la tierra, ¿verdad? Vos no me estás viendo como el Cristo verdadero, del siervo de Dios, el Hijo del Hombre, me estás viendo como nada más, como un hombre de Dios, un profeta. Amén. Amén. Por eso, hermano, es que dice el Señor, si terminamos de leer allá en Mateo, porque ahí empezamos. Dice lo mismo que leímos allá en el versículo 4 de Isaías. En su nombre esperarán los gentiles. Aquí estamos usted y yo, hermano, cumpliendo a perfección esa palabra de Dios. Que dijo que los gentiles, que somos usted y yo, esperaríamos en sus nombres. ¿Estamos esperando en el nombre de Cristo? Claro que sí. Hemos sido redimidos y alcanzados por la gracia de Dios en el Cristo. Hola. Amén. Hemos sido alcanzados por la justicia de Dios mediante la fe en el Cristo. Hola. Amén. Entonces, estamos hermanos en el camino correcto. Estamos en el buen camino. Y hemos creído conforme a la revelación de Dios en toda la Escritura. Creer que nuestro Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor y Redentor, el que trajo la justicia para todos los que hemos creído en Él, el que consumó la obra del Cristo en la cruz y mediante la resurrección, el que nos lleva, el único que nos ha llevado y nos permite la comunión eterna con el Padre, el que por medio del cual usted y yo hemos recibido el perdón eterno de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Nuestra confianza está en la ley del Cristo, en la doctrina del Cristo. Recuerda que por eso el Señor dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. Eso se lo dijo hace un capítulo, ¿verdad? Lleven mi yugo sobre ustedes, mi doctrina, recíbanla, crean en mí y acepten mi doctrina. Por eso es que, mi hermano, si a ustedes lo que le enseñan en su congregación difiere de lo que la Escritura dice, no lo obedezca. Porque no se trata de lo que le enseñen en su denominación. Se trata que le tienen que enseñar conforme a la doctrina de Cristo. Porque nosotros, de quien debemos esperar y a quien debemos someternos es a la ley de Cristo, a su doctrina. Los gentiles, dice, esperarán en su ley, en su doctrina, en su enseñanza. Amén, amados. Amén. Entonces, dispongámonos a recibir la enseñanza del Evangelio de Cristo. Si usted
puede hacer el esfuerzo de venir a recibir los discipulados, venga, hermano. Porque usted va a estar recibiendo la enseñanza de la ley del Cristo. Amén. Y mucho que la necesitamos, ¿verdad? Porque si nosotros no conocemos la ley del Cristo, cualquiera nos va a venir a dar garabato y nos puede apartar de la fe. Y el Señor nos guarde de eso, amados. Amén. Jesús es el Cristo. Él es el siervo ministrante de Dios y nosotros somos el siervo sufrido, ¿sí? El siervo necesitado que ha sido redimido por la obra de ese siervo ministrante, que es nuestro Señor Jesús, por su sacrificio consumado en la cruz, por su justicia adquirida delante del Padre, la cual Dios nos atribuye por la fe en su nombre. ¡Qué bendición, amados! Jesús es el Cristo. Pongámonos en pie, por favor, y oremos para dar gracias al Señor. Si quiere darle un aplauso al Señor, déselo. Él es digno de toda adoración. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, bendito seas. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor, por revelarnos que Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, es ese siervo ministrante que a nosotros, que somos tu siervo débil y necesitado, temeroso, agobiado, recibimos por la obra de ese siervo ministrante nuestra redención eterna, la justicia eterna tuya, la justicia eterna delante de ti, Señor, que nos da comunión contigo, que nos hace hijos tuyos, que nos da la bendición eterna del Padre y la comunión con Él. Señor, gracias. Gracias por el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias, Señor Jesús, por amarnos de tal manera que estuviste dispuesto a dar tu vida en rescate por nosotros, a pagar el precio que ninguno de nosotros podría pagar en la eternidad jamás. Pero tú quisiste, Señor, despojarte a ti mismo y tomar forma de siervo y someterte a la voluntad de Dios hasta consumar nuestra redención en la cruz y mediante la resurrección. No tenemos más que agradecerte, Señor, no tenemos más que la gratitud de servirte y de disponernos a hacer tu voluntad y a cumplir el propósito tuyo, nuestro llamado de anunciar tu nombre a las naciones, de anunciar que tú eres la luz del mundo y que el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea tu nombre, a ti la honra y la gloria. Amén y amén.